Si nosotros fuéramos a medir el impacto de una catástrofe, vamos a suponer que estamos encargados de medir el impacto de alguna catástrofe natural como las que escuchamos a veces. Yo creo que nos tendríamos que reunir en grupos y cada uno sacar como un dictamen de la pérdida. Por ejemplo, un grupo se encargaría de medir cuántas pérdidas humanas hubo en esa catástrofe. Otro grupo se encargaría de medir el impacto en la infraestructura de un lugar, es decir, en carreteras, puentes, edificios. Otro grupo, me imagino, se encargaría de medir el impacto ambiental, como cuando se desbordan los ríos, los gases que están bajo la tierra suben, etcétera, etcétera. Imagine usted la reunión de todos los comités para evaluar las pérdidas de tal catástrofe. Creo que sería una reunión muy lamentable, cada uno diciendo el impacto de tal catástrofe. Cuando nosotros miramos Efesios capítulo 2, encontramos que el Espíritu Santo ha querido mostrarnos cuál es el impacto del pecado en el ser humano. Y lo ha hecho de varias maneras. Quiere que consideremos lo que el pecado ha hecho en cuanto a nuestra vida interior. Es decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué nos ha hecho a nosotros mismos el pecado en nuestro ser, en nuestra relación con Dios? ¿Cuáles son las secuelas del pecado en nuestra alma? No sé, hermanos, si usted puede ver con indiferencia, pero esta es la hora que cuando nos llegan imágenes, por ejemplo, de las infelices ruinas del terremoto que hubo en Haití en el 2010, o los paisajes espantosos del tsunami en Japón en el 2011, o la devastación que causó el huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005. Todavía vemos esas imágenes y nos aterramos, como que nos da cierto escalofrío al ver estas cosas. Pero hermanos, aquello que hizo que el Dios santo y tan bueno como es, echara al ser humano, al príncipe de la creación, lo echara del Edén. La razón por la que Dios, tan bueno y amoroso que es Él, haya decidido sepultar bajo fuego ciudades, el motivo por el que día a día miles de personas entran irreversiblemente al infierno, debe ser la realidad más espantosa, hermanos, que deba existir sobre la tierra. Pero más aún, si algo hubo que hiciera que nuestro Señor Jesucristo sufriera como un malhechor, y si hubo algo que provocó que el Santo Dios abandonara a su Hijo en la cruz, es la realidad más dura de la que tengamos noticias. Por supuesto, hermanos, estamos hablando del pecado. El pecado, hermanos, ha hecho grandes estragos en nuestras vidas. Y una de las cosas que hace el Evangelio cuando llega una persona es informarle y darle la convicción de lo que el pecado ha hecho en ello. Convivimos
con las terribles consecuencias del pecado, y el problema del pecado es que no nos damos cuenta de las consecuencias enormes con que cargamos. Por eso el apóstol Pablo, iniciando el capítulo 2, él fue muy claro cuando nos dijo: cuando piensen de ustedes mismos, piensen adecuadamente, porque les recuerdo que ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Y como si eso no fuera ya suficiente, dice: ahora les voy a explicar qué es eso. Y ha empezado a describir, como un periodista que describiría lo que ve en una catástrofe natural. Ahí abajo el apóstol Pablo empieza a describir qué es eso de estar muertos en delitos y pecados, estando dominados por Satanás, por nuestras pasiones, somos desobedientes, somos hijos de ira. Y entonces allí nos dice: por eso es que la salvación les ha venido como una gracia. Bien, pero ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, no quiere abandonar el tema, porque es que el pecado no solo nos arruinó a nosotros, de nuestra piel hacia adentro, sino que el pecado arruinó nuestra relación con Dios, lo que también fue descrito. Ahora el apóstol Pablo es como si nos mostrara otra amarga consecuencia que tenemos por el pecado. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo es describirnos a nosotros, ya no con la relación y nuestra relación con Dios, sino el efecto que produjo el pecado en nosotros y nuestra relación con el plan redentor de Dios. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos ve a nosotros, tal cual como somos, solo puede decir lo que el apóstol dijo en Efesios 2, del 1 al 3, están muertos en delitos, etcétera, todo eso. Pero ahora el Espíritu Santo quiere que usted y yo entendemos quiénes somos nosotros en relación con el plan salvador de Dios. Cuando usted y yo somos mirados con respecto al plan que Dios ha elaborado de salvar, también hay un dictamen. Y es el que vamos a ver hoy. Sin embargo, hay una palabra con la que el versículo 11 inicia. Dice: por tanto, es decir, no podemos desligarnos de lo que hemos venido hablando, que todo es por gracia, por el tipo de persona que somos nosotros, pero dice: por tanto, acordaos. Y aquí es algo muy bueno, parar aquí un momento. Esta es la primera vez que en la epístola hay una orden. Siempre hemos dicho algo, ¿no? El Espíritu Santo, antes de ponernos a obrar, nos da los suficientes indicativos, para que usted entienda quién es usted, quién es Dios, quiénes somos en Cristo. Después de eso, si nos dicen: hagan esto. Así que los estudiantes de griego, aquí tienen un buen dato. Esta es la primera vez que aparece un imperativo en nuestra epístola. ¿Y qué es lo que se nos manda a hacer? Acordaos. El Espíritu Santo está muy interesado, hermano, en que usted y yo, cualquier cosa que diga de ahí en adelante, nunca lo perdamos de vista. Jamás lo olvidemos. Por amor a nuestra fe y a nuestra vida cristiana. Hermanos, lo que nos va a decir el Espíritu Santo, no lo olvidemos. El Señor dice: bien, sí, son salvos por obra, pero acuérdense de una profunda realidad. Vivan con ese recuerdo. Por la gracia del Señor, Él nos ha permitido tener varias experiencias que hoy forman parte de nuestros recuerdos, buenos o malos, no sé. Pero si usted quiere levantar una vida cristiana saludable, no olvide lo que vamos a ver hoy. Bueno, no olvide lo que hemos visto, pero más cuando el Espíritu Santo dice: acordaos algo. No sé, hermano, es como el mendigo
que despierta todos los días en su mansión, porque ha recibido la herencia de un tío rico que no sabía que existía. ¿Usted piensa que él lo va a olvidar alguna vez? Es decir, cuando se acueste en su cama, de agua, ¿usted piensa que él qué reflexión va a hacer? Esto no se parece al cemento duro, ¿verdad? Y cuando esté duchándose con esa ducha moderna, ¿no? Que lo enjuaga uno todo y luces, él va a decir, esto no era así antes. Y cuando coma sus deliciosos manjares, él va a decir, esto no era así antes. Y así como el mendigo que se encuentra en esta situación, nunca va a olvidar quién era con respecto a lo que hoy tiene. El Espíritu Santo no quiere que usted y yo olvidemos lo que nos va a decir. Hoy lo tenemos. El Espíritu Santo nos quiere decir, acuérdense de esto. 1. Acordémonos de la separación que teníamos. Quiero que entendamos hoy qué es esto de una separación. Y es muy interesante, hermano, ver el lenguaje del apóstol Pablo, porque hasta aquí él se identificó con nosotros, diciéndonos, nosotros tuvimos, somos. Él se metía entre somos pecadores, tuvimos herencia, por gracia, etcétera, somos salvos, no por obras, etcétera. Él se ha metido. Pero de repente, en el versículo 11, el apóstol Pablo se separa. Y ya empieza a hablar en otro lenguaje, hermanos, que nos hace sentir un poco incómodos, porque nos dice, ustedes los gentiles. Ustedes los gentiles. Y aquí es, hermano, donde usted y yo nos recogemos más en humildad, porque aquí hay una distinción. Cuando hablamos del ser humano en su relación con Dios y el ser humano en sí mismo, no hay diferencia. No hay diferencia si usted es judío, gentil, de la nacionalidad que sea, no importa la época en que usted haya vivido, no importa. Si es en cuanto a nosotros, todos somos pecadores. Si es en cuanto a nuestra relación con Dios, todos estamos destituidos, no importa. Si es por salvación, por gracia, todos tenemos la misma entrada, por el mismo medio, por la misma causa. Pero de repente el apóstol Pablo se aleja y nos dice, ustedes, los gentiles. Y ahí sí, hermano, que tenemos una gran diferencia con respecto a los judíos. Nosotros somos gentiles. Cuando somos vistos con respecto a los planes de Dios para salvación, el apóstol puede hablar de nosotros los judíos y ustedes los gentiles. Y aquí debemos entender por qué hay esa separación, hermano, entre judíos y gentiles. Dios ha elaborado una estrategia de salvación, vamos a llamarle así, un plan o una estrategia de salvación. Desde que el ser humano cayó en pecado, en el Edén, Dios ha empezado a hacer rodar esa estrategia, ese plan. ¿Y en qué consistía ese plan, hermano? El plan consistía en escoger de entre toda la humanidad una sola familia, para que a través de esa familia toda la humanidad fuera bendita. Y entonces nos hallamos que Adán tuvo hijos, muchos hijos. Creemos que Adán y Eva tuvieron más hijos de los que narra la Biblia, pero se va a interesar en 3. Caín y Abel. La línea mala, la de la serpiente, y Abel, la línea de la promesa. ¿Recuerda la promesa? Hoy cantamos, ¿no? Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas proveyó un Salvador. Ese Salvador vendría de un hijo de esta mujer, y entonces Abel viene a ser ese hijo de la buena simiente, pero Caín mata a Abel. Y el Señor repone a Abel con Set. Entonces ya nos vamos viendo cómo el Señor, de todos los hijos que debió tener Adán y Eva, solo hay
un hombre por el que van a correr sus planes. Si usted estudiara la genealogía de Génesis 3 y 5, etcétera, usted se va a dar cuenta cómo van corriendo los planes de Dios. Pero llega un punto donde en toda la tierra había pecado, y solo Dios de toda la tierra, hermanos, de toda la tierra, elige un hombre, Noé. Y dice la Biblia que solamente aparte de Noé, 7 personas más se salvaron. Un nuevo comienzo, todo fue raído. Pero ¿qué ocurre, hermano? Noé tuvo 3 hijos, y solo uno de ellos, el Señor a través de uno solo, siguió cumpliendo esa promesa hasta que llegó un hombre, Abraham, al que Dios le dijo claramente: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Es decir, Abraham, tú vas a ser el canal, tu familia, los que desciendan de ti van a ser la bendición de este mundo. Recordemos que Abraham tuvo un nieto llamado Jacob. Jacob fue llamado Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios para desarrollar sus planes. Hemos tratado el Antiguo Testamento muy rápido esta mañana, pero ya usted entiende de dónde surgió el pueblo de Israel. Dios eligió una familia para conformar un pueblo, esa es su estrategia, para que a través de ese pueblo Dios desarrollara sus planes salvadores. Por eso Dios trató especial a ese pueblo. Los sometió a un tipo de leyes muy estrictas, muy complicadas. ¿Cuál era el fin? El fin era el siguiente: oh Israel, tú no debes ser como los demás pueblos. Es que tú eres un pueblo especial. Tú eres el pueblo que yo elegí para que a través tuyo yo pudiera cumplir los planes salvadores. Dios pudo haber hecho declaraciones como estas que le voy a leer. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Claro, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Son palabras que Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Tú eres un pueblo especial, tú eres un pueblo especial, y te liberé para ser un pueblo especial. Dios estableció que quien era natural de Israel, los varones deberían ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Una manera de decir, no solamente somos un pueblo especial, nos comportamos de una forma especial por la ley de Dios, sino que en nuestros cuerpos también hay una señal especial que no hay en ningún otro pueblo. Los varones son circuncidados. Así que es muy claro lo que Dios estaba haciendo. Ustedes son un pueblo aparte. ¿Por qué? Porque de allí el Señor va a continuar haciendo su plan o desarrollando su plan redentor. Por supuesto, hermanos, que este rito de la circuncisión tenía que ver con algo más profundo. El Señor no solo esperaba cortar la carne de los varones del pueblo, sino que Él mismo les dijo una vez: oh, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nota, no solamente era circuncidarse en la carne, sino que Dios estaba apuntando a algo más allá. Y también el apóstol Pablo nos dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sin embargo, aunque todo esto sea verdad, quiero decirles, hermano, que el pueblo de Israel sí era un pueblo privilegiado sobre la tierra.
El apóstol Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mire la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Acaso el judío tiene una ventaja? Y él mismo responde, mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vaya acumulando eso en su mente. También, más adelante, el mismo apóstol, lo que acaba de leer fue en Romanos 3, pero después en Romanos 9 dice, mis parientes, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Todo esto lo he narrado, hermano, para que usted entienda que cuando Dios quiso desarrollar los planes salvadores para esta humanidad, los desarrolló a través de un pueblo que Él mismo sacó aparte como algo especial. Uno lamenta, hermanos, que este pueblo, recuerda la promesa a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ellos debieron verse con respecto a las demás naciones como una puerta. Una puerta. ¿Para qué? Pues para que la gente entrara y fuera bendita. Esa era la idea. Pero ellos, ¿qué hicieron los judíos? No se vieron como una puerta, se vieron como un muro blindado. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron de ser la familia especial a través de la cual el mundo sería bendito, sino que se vieron como el pueblo especial, aparte de todos, blindado, y que nadie se junte con nosotros. Y los demás son gentiles, paganos, o como ellos lo dirían, perros. Y entonces el apóstol Pablo dice, no olviden esto, nosotros los judíos, ustedes, los gentiles, según la carne. ¿Entiende lo que está pasando aquí? Si usted en esa época quería conocer al único Dios verdadero, usted tenía una opción, solo una: pedir nacionalidad judía. Eso lo hizo mucha gente. ¿Significa que usted es gentil? Sí. ¿No es israelita? No. Le damos un permiso para ser judío. Pero como sabemos que usted no es judío, solo es un permiso para hacer ciertas cosas. Esa era la única manera en que los gentiles podían ser beneficiados. Si usted no hacía eso, si usted estaba geográficamente distante, usted era completamente ignorante de lo que Dios estaba haciendo para la salvación de pecadores. Eso como primero. Segundo, no olvide, hermano, los agravantes que hay en esto. Lo primero, hermano, no olvide que estamos separados del pueblo en el que a través del cual Dios desarrolló su plan. No olvide eso. No olvide que no somos judíos, que por nuestras venas no corre la sangre de Abraham, hermano. No corre. Somos judíos, no somos judíos, somos gentiles. No somos del pueblo especial geográfico que Dios usó para desarrollar sus planes. No somos, en la carne no somos. Pero segundo, no olvide que esto tiene unos agravantes. ¿Sabe qué es un agravante? Los niños pueden entender esta palabra también. Vamos a suponer que un niño le pega un balonazo a otro por andar jugando en el pasillo. Cuando a usted lo van a castigar, le van a decir, no solamente te castigamos por dar un balonazo a este niño, sino porque estabas jugando en un pasillo. Eso es un agravante. O sea, eso que hiciste hace la falta más grave. Pero supóngase
que este niño, en plena clase, planeó tomar el balón y estrellárselo al otro en la cabeza. Entonces, eso tiene más agravantes. Primero porque era premeditado, lo planeó, fue intencional, fue etcétera. Y eso entonces, que lo que iba a ser una palmada del papá, entonces ahora sean 3, o 4, o 10, o etcétera, lo que quepa en determinado momento, está bien. Ahora, sí hay una realidad que no somos judíos, que somos gentiles. Pablo puede decir, yo soy judío, pero ustedes son gentiles. Ahora, note los agravantes. Versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos. En aquel tiempo, y empecemos a describir, estabais sin Cristo. Hemos remarcado, hermanos, que toda misericordia salvadora de Dios, Él la dispensa solo en Cristo. Hermanos, piense en esto. Si la misericordia que lleva a un hombre a la salvación solo le viene por Cristo, si todos los beneficios salvadores los tenemos o los tiene un individuo por estar en Cristo, la Escritura dice que los gentiles pudimos vivir un tiempo sin Cristo. Sin Cristo, hermanos, sin Cristo. Todo gentil que no ha recibido la gracia del arrepentimiento y la fe está sin Cristo, sin el Mesías. Es una descripción terrible de nuestro desamparo espiritual. ¿Por qué? Porque si usted tiene a Cristo, así no tenga nada más, lo tiene todo, porque tiene a Dios, tiene la gracia, tiene la salvación. Pero no importa cuántas grandes cosas pudiéramos tener los gentiles, no teníamos a Cristo. Y eso ya marca, hermano, nuestra miseria espiritual. ¿Usted ha visto los adelantos arquitectónicos que han aportado los judíos para el mundo? Ninguno. Mientras en Egipto construían grandes pirámides, los judíos las estaban ayudando a levantar. Eran esclavos. ¿Cuál era su riqueza? Ellos esperaban al Mesías y lo tenían todo. No importa cuán grandes hubiéramos hecho nuestras edificaciones, éramos gentiles y no teníamos nada, nada, sin Cristo, sin Cristo. Es la realidad de todo gentil, bueno, aún de todo judío, si no ha venido a Cristo. Pero sin Cristo lo podemos tener todo ahora, pero lo perderemos al final. Estar sin Cristo es estar sin salvación. Es más, sin ninguna posibilidad de hacerlo. Sin ninguna posibilidad de hacerlo. Estar sin Cristo es equiparado a estar bajo maldición. Note la frase de Romanos 9:3 del apóstol. Dice él, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sí nota cómo se expresa él? Para él, estar sin Cristo es estar ¿cómo? Como un anatema, bajo maldición. ¿Sí nota el lenguaje? Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Así que para el apóstol es claro, el individuo que no está en Cristo está maldito. Horrible, ¿no? Pero no es maldito de los hombres, hermano. Es maldito de Dios. No somos la línea de Abel, hermanos. Somos Caín, al que Dios maldijo y echó
del huerto. No somos Sem, hermanos. Somos el hijo de Noé, a que Noé le dijo, maldito seas por hacer esto. Esos somos los gentiles según la carne, según la carne. Estás sin Cristo. 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. El Espíritu Santo no quiere que olvidemos, hermano, que ser gentiles nos puso lejos de donde Dios desarrollaba sus planes salvadores. Nuestro pueblo, hermanos, Colombia, y aun cuando no se llamaba Colombia, nuestro pueblo no está ligado al pueblo que vio nacer los patriarcas. Nuestra tierra no fue pisada por los profetas ni por el Salvador Jesús. Estos aires no tienen el aroma donde Dios habría hablado sus palabras salvadoras. Nuestros ríos no fueron los ríos que sirvieron para los planes salvadores de Dios. Nuestras calles no son testigos de sus obras, pero Jerusalén sí, Palestina sí. Hay un himno que nos hace recordar, si esas paredes hablaran, si esos ríos testificaran, nos dijeran, por aquí pasó el Salvador. ¿Qué pueden decir nuestros ríos, hermanos, como gentiles? Por aquí han pasado la idolatría desde tiempos inmemoriales. Por aquí pasó un chamán vestido de oro, arrojando todo su oro a esta laguna para hallar el favor de sus dioses. Por aquí pasó, por estas calles pasó un traficante de esclavos negros. Esa es nuestra historia, hermanos. Esa es nuestra historia. Si Dios estaba llevando a cabo planes salvadores, lo hacía para los ciudadanos de Israel y no para los gentiles como nosotros. Nosotros en la carne, vuelvo y digo, en la carne, no somos el pueblo que por naturaleza Dios reveló la voluntad de Dios. Tú te puedes asomar ahorita allí a la esquina y puedes decir, allí está Monserrate. Pero los judíos pueden decir, allá fue el Sinaí, en ese monte tronó Dios con la ley. ¿Lo entiendes? Y nosotros no estábamos ni cerca de eso, hermano, cuando Dios tronó, cuando Dios habló. Los planes de Dios se desarrollaron geográficamente lejos de aquí, hermanos. Yo no estoy diciendo que todo israelita era salvo o es salvo. Lo que sí estoy diciendo es que nacer en Israel lo ponía a usted en el camino por donde Dios pasaba salvando. Quiere decir que si Dios tenía una sola puerta para salvación, esa estaba dentro del pueblo de Israel. Ni siquiera podía entrar por los muros, mucho menos por la puerta. Nosotros somos gentiles, hermanos, y no solo geográficamente estamos lejos, sino que espiritualmente estábamos lejos del lugar donde Dios desarrollaba los planes salvadores. Si hubiésemos vivido en ese tiempo, a menos que hubiéramos vivido cerca a Israel, no hubiéramos tenido ni idea quién es Dios, ni lo que ordenaba. Es más, si usted hubiera querido acercarse a ese Dios, hubiera encontrado un gran muro diciéndole, ¿judío o gentil? Gentil. Cuando los hijos se sacien, tal vez algunas boronas caigan de la mesa para ti. 3. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. 3. Ajenos a los pactos de la promesa. Esto es terrible. Hermano, quiere decir que Dios tiene una estrategia para salvar.
¿Me hago entender? Esta estrategia Dios la ha desarrollado como pasos. Primero una cosa, luego otra, hasta que al final vino Cristo. A esos pasos de la estrategia de salvación se le llaman pactos. Hay una sola promesa, la salvación por Cristo. Y todos esos pasos se llaman pactos. ¿Y qué nos dice la Biblia de nosotros los gentiles? En ese tiempo ustedes estaban ajenos a los pactos de la promesa. No es ajenos como nosotros podemos estar ajenos a lo que pasa, ¿qué le digo yo? En Egipto. ¿Sabe usted que existe Egipto, verdad? Pues sí, lo puedo ubicar en el mapa, sí. Hoy somos ajenos a lo que pasa allá, en un sentido. Pero hermano, no sé si usted ha escuchado el nombre de alguna isla que jamás había escuchado. Bueno, nosotros somos ajenos como a eso. Imagínese usted vivir en ese tiempo como un gentil. Ni siquiera usted sabía que había un pueblo llamado Israel, porque es que no era el imperio asirio, egipcio, babilónico. Hermano, es un pueblo que creo que no es más que el departamento de norte de Santander. En el mundo. No los hizo famosos ni las guerras, ni los avances. No eran famosos. No eran nadie. Y allí Dios estaba desarrollando los planes. Así que si usted, no era como hoy, tenemos atlas, mapas, cosas así. Hermano, a menos de que usted hubiera visto ese conjunto de pastores en ese desierto, usted nos hubiera preguntado, ¿y esos qué son? ¿Quiénes son? ¿Me hago entender? Dios estaba desarrollando sus planes en ese pueblo. Por eso dice, ¿y ustedes los gentiles? Ni idea. Si Dios estaba desarrollando un plan, ni idea. Si Dios estaba desarrollando planes con un pueblo, ni lo conocemos, no sabíamos, éramos ajenos a eso. Nuestro estado como gentiles era de una completa ignorancia, extranjeros a los planes de la promesa. Si Dios quería tal cosa, ¿cómo saberlo? Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Cuarto, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin esperanza. El Espíritu Santo dice, acuérdense, no se olviden de esto, que ustedes estaban sin esperanza. Por supuesto, hermano, que si usted no sabía quién era Dios, ni siquiera estaba cerca al pueblo donde Dios estaba desarrollando planes salvadores, si Dios estaba salvando gente y usted ni siquiera sabía que había un Dios que estaba salvando gente, ¿cómo viviría usted? Pues si los que tienen la salvación tienen esperanza de vida eterna, de comunión con Dios, entonces, ¿cuál era la situación del gentil? Vivir sin esperanza, hermano. Hoy, aunque usted piense que todas las ideas que escuchamos hoy de la nueva era son nuevas, no son nuevas. Esto es lo más antiquísimo, claro, después del Dios revelado en la Biblia, pero pregúntese usted algo, las naciones gentiles, ¿cuál es su expectativa de vida eterna? Piénselo. Las religiones más antiguas creen en la reencarnación o en la aniquilación. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver la película Gladiador. Bien. Hay un hombre que antes de ir al ruedo se encomienda a las estrellas. Esa es su esperanza. Ninguna. Ridícula. Algo así como, me esperanzo en que tal vez yo seré una estrella como las del cielo y de allá iluminaré a otros en el camino, pero eso es lo que creo. Esa es la esperanza de nosotros los gentiles. ¿En qué creemos?
Como gentiles, eso es lo que creemos. ¿Qué piensas? ¿Que nuestros antepasados, nuestros indígenas, dijeron, no, las cosas no acaban cuando muramos, sino que tendremos comunión con Dios? No, lo máximo que ellos pensaron es llevarse su trasteo a un mejor lugar, para después seguir muriendo y seguirse llevando el trasteo para otro lugar. ¿Qué notas? ¿Cuál es el gemido de los gentiles en cuanto a su esperanza? Si pudiéramos escuchar las religiones gentiles, lo que nos tienen que decir de la esperanza de vida eterna, nos tendrían que decir, no tenemos ninguna, no sabemos qué hay más allá, tenemos que especular, no entendemos, no sabemos, nos toca suponer. El pueblo de Israel, un hombre como Job, probablemente existió antes de Moisés. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y un día me levantará del polvo. ¿Le suena parecido a la esperanza gentil? Y por último, hermano, como si fuera el resumen de todo. Acuérdense que en ese tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terrible, ¿no le parece? Sin Dios en el mundo. Usted dice, no, un momento. Si algo caracteriza a la religión antigua, son sus innumerables dioses. Tienen dioses para todo. Creo que los atenienses que se encuentra Pablo en el Areópago son un buen ejemplo. Dice él que su corazón se enardeció, él era judío, con esos gentiles. ¿Por qué? Porque dijo que encontró a toda la ciudad entregada a la idolatría. Y llegó al lugar donde tenían una figura para cada dios. Pero por si hubiesen omitido un dios, dejaron un altar sin imagen, para decir, bueno, aquí están todos los que creemos, pero si me faltó uno, ese es el de él. ¿Está bien? Sí, hermanos. Miles de dioses, pero sin Dios, sin el único Dios que existe y que salva. Sin el único. Podían contar muchos dioses, muchos dioses. Y aún con todo y eso, sin Dios en el mundo, sin un conocimiento personal y salvador del único Dios que salva. Qué tragedia, ¿no cree? El Espíritu de Dios no quiere que usted y yo olvidemos que un día estábamos sin Dios en el mundo. Sin Dios, hermano, sin Dios. Y es cuando les he enseñado, creo, a apreciar aún las más pequeñas palabras de la Biblia. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el sacrificio de Cristo. Oh hermanos, oh hermanos. Y el pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz, vio gran luz. Somos perrillos hechos hijos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo vino a nuestra vida y por su sacrificio revirtió todo el mal espiritual que cargábamos como gentiles.
al lado, hermanos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pablo, de Jeremías, de Daniel, de José. Hay innumerables gentiles sentados compartiendo la comunión con Dios, no por ser gentiles, sino por la sangre de Cristo. Yo quisiera tomar ese pero ahora en Cristo y enmarcarlo en palabras de oro en mi conciencia. Es lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros. Eso eran, pero ahora no, por la sangre de Cristo. Mire, hermanos, ni siquiera el Señor dijo, ahora son hechos cercanos a los judíos, ¿no? Ahora, Él los acercó a sí mismo, ya no al pueblo a través del cual se ofrecía salvación. Habéis sido hechos cercanos al Dios mismo que salva. No lo olvide, hermano. No lo olvide. Y no lo olvide, hermano, porque hubo ramas naturales de esta higuera, ramas naturales, judíos, a los que el Señor arrancó del tronco. Y hubo ramas secas, podridas, a los que el Señor injertó en la rama. Y usted y yo somos eso. La rama seca, la podrida, injertado en el mismo árbol del pueblo de Dios. No somos injertados al pueblo judío, somos injertados al cuerpo de Cristo como sus hijos. Ahora hemos sido hechos. No olvide eso. Seguimos, hermano, próximo domingo, meditando sobre las Escrituras. Oremos.